Los murciélagos nos han ganado muy buena fama a lo largo de la historia. Y es que puede ser que algunos de vosotros os gusten, pero a la gran mayoría os darán miedo o incluso repelús. Pero yo creo que eso es porque no los habéis visto nunca de cerca. Si tuvierais la ocasión, pues... ¿cómo poder decirle a una carita tan bonita que no es una ricura? ¿Cómo le podéis decir a un bomboncito semejante, suave, peluchín, que no es una hermosura? ¿Cómo se le puede decir eso? ¿Con esos dientecitos? ¿Con dientecitos más bonitos? ¿Cómo le podéis decir eso? Pues no podéis, claro que no podéis. Os quedáis sin argumentos. A ver, la verdad es que el tipo de hábitat seleccionado por los murciélagos no les ha ayudado mucho a ganarse la fama. Cuevas, casas abandonadas, guardillas, minas... Es que claro... Y su actividad nocturna pues tampoco. Y al final pues eso ha contribuido a que alrededor suyo se cree una imagen de misterio y de tenebrosidad. Pero hoy me gustaría explorar un poco más esto con vosotros, ver por qué se le han asociado todas estas figuras tenebrosas y espeluznantes alrededor de estos mamíferos voladores y algunas de las asociaciones que se le han hecho. Así que, buenas tardes a todos, o buenos días. Mi nombre es Judith y bienvenidos a Viterna. La verdad es que los murciélagos no son los únicos animales que han adquirido mala fama por el hecho de ser nocturnos, y ya no digamos el hecho de ser nocturnos y frecuentar casas abandonadas. Así que, si os interesa ese tema, dejádmelo en los comentarios porque así me animaré a hacer una segunda parte sobre otros animales que han adquirido mala fama por sus hábitos nocturnos. Y es que claro, al final los humanos han temido a la oscuridad desde hace milenios. Y al final este miedo se refleja en la sociedad cuando observamos el terror que se le tiene a los animales nocturnos, y más si hablamos de unos animales nocturnos que van volando por ahí, por la noche, purulando de un lado para el otro. Y al final esto ha acarreado un montón de mitos y leyendas sobre estos animales a lo largo de todo el planeta, creando un conjunto de reputaciones tanto buenas como malas. Hay que remarcar que también hay reputaciones buenas, aunque sean menos, también las hay. Lo primero que hay que decir, creo yo, es la asociación clara que se le ha hecho siempre al murciélago con el diablo. Ya sea porque al diablo se le han puesto alas de murciélago, como directamente se le ha hecho adquirir forma de quiróptero. Quiróptero es otra de las maneras que utilizaré a lo largo del vídeo para referirme a los murciélagos para no ser tan repetitiva. De hecho, hay sitios donde se les llama pájaros del diablo o pájaros del demonio y se cree que anuncian la presencia de Satanás porque son sus mensajeros. Esto me está recordando mucho a una historia típica de la Garrocha, que es un poco especista, por cierto, que dice que Dios y el diablo se pusieron a competir a ver quién hacía el pájaro más hermoso. Dios creó a la golondrina y el diablo creó al murciélago. Y es que al final la persona que se inventó esto no solo no sabía que un murciélago no es un pájaro sino un mamífero, sino que encima no tenía ni idea de identificar la belleza. Diría que es broma, pero no es broma, porque a mí me parecen hermosos. Así que bueno, esa es mi opinión y ahí la dejo. Y evidentemente también se le ha asociado mucho con la figura de la bruja por ese horario nocturno que comparten y por el hecho de que se les asocia a ambos con las cuevas. Entonces, entre eso y que se supone que las brujas utilizan a los murciélagos en sus pócimas mágicas, en sus calderos, que si sangre por aquí, que si ala por allá, que si pim pam, al final es como que son dos figuras que se han asociado bastante. De hecho, todo lo que he estado mirando al respecto
de brebajes, pócimas, hechizos en los que se involucra partes de murciélagos, tanto en Cataluña como en el País Vasco se utilizan para filtros de amor. Luego también hay quien te dice que si pones un poco de sangre de murciélago con sangre de paloma, que si el cerebro de estornino, que si cerebro de gato negro, que si 3 cabezas de sapo, entonces pues eres capaz de darle un maleficio a alguien. Bueno, pues sinceramente, maleficio no sé, pero como le vayas metiendo ahí, salpicando a la gente con eso, nada bueno va a salir de ello, eso está claro. Yo creo que se nota un poco de parte de quien estoy. En plan, dejad en paz a los murciélagos. Mientras editaba el vídeo, un amigo me pasó este artículo. Los murciélagos, las otras víctimas del SARS-CoV-2. Este artículo nos cuenta cómo la acusación del contagio en humanos del COVID-19 es falsa e injusta, y las consecuencias que esto ha acarreado. Desde el comienzo se ha responsabilizado a los murciélagos de la pandemia del COVID-19. Tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar dicen que estos mamíferos alados son los responsables del coronavirus. Hoy todo el mundo lo acepta como algo probado. Sin embargo, no existen evidencias científicas de ello, tal y como reconocen las autoridades internacionales de sanidad animal, la Sociedad Española de Virología, la Asociación Española para la Conservación y Estudios de los Murciélagos, BatLife y Eurobats. El origen del embrollo está en la confusión que hacemos entre el origen epidemiológico de la pandemia y el origen evolutivo del coronavirus SARS-CoV-2. ¿Cuál es el origen de la pandemia? La respuesta es que no se sabe. Nada apunta a que sea un murciélago, ni el origen de la pandemia, ni el reservorio de virus. Sí es seguro que el SARS-CoV-2 proviene de un animal, pero todavía no se ha detectado en ninguno. ¿Cuál es el origen del virus SARS-CoV-2? Esta pregunta también está sin resolver, pero aquí hay más pistas. Ahora sí aparecen los murciélagos. El virus más parecido al genoma del SARS-CoV-2 es el virus RAT-G13, aislado en un murciélago de herradura. El SARS-CoV-2 y el RAT-G13 comparten el 96,2% de sus genomas, por lo que ambos virus comparten ancestro. Sin embargo, aun siendo parecidos, muestran más de 1.200 diferencias nucleótidas y en virtud de estas diferencias se ha podido calcular que el SARS-CoV-2 y el virus en murciélago RAT-G13 se separaron hace unos 50 o 70 años. Estas diferencias hacen inverosímil que el origen de la pandemia esté en este virus de murciélago. Consecuencias de una acusación injusta. Miles de murciélagos están siendo sacrificados en Perú, Indonesia, China y otros países para luchar contra la pandemia inútilmente. También que científicos maten en estos días a 1.066 murciélagos en Gabón para obtener una información que se hubiera obtenido igual con un hisopo. Las consecuencias de esta tendencia pueden ser catastróficas. Esta actitud negativa, además de injusta, es contraproducente. Los servicios que presentan a los ecosistemas y a nuestra especie como polinizadores, dispersadores de semillas y controladores de insectos son fundamentales para nuestro propio bienestar. Serían necesarios millones de dólares y toneladas de pesticidas para sustituir su papel controlador de las plagas de cultivos de maíz y arroz. Además, los siglos de coevolución de los murciélagos con los coronavirus podría aprovecharse para el diseño de estrategias terapéuticas frente a pandemias como la actual. Si queréis saber más y leeroslo entero, os dejo el link en la cajita de información. Una tribu del norte de Alaska adoraba a un dios llamado Chuvala, que se decía que tenía forma de murciélago y era capaz de combatir el frío. Los murciélagos, debido a sus finas membranas alares, llamadas patagios, pierden temperatura fácilmente por ellas, ya que están muy irrigadas. Por este motivo, en Europa podemos apreciar un descenso en el número de especies y en la actividad de los murciélagos a medida que nos dirigimos al norte. Y me hace como mucha gracia justamente esta asociación de un murciélago gigante divino que sea capaz de combatir el frío. Pero bueno, al final en Alaska, si se están muriendo de frío, lo que hace su dios es combatir el frío.
Dejemos claro que hay que tener permiso de manipulación de animales. Aquí no cualquiera puede tocar, y menos especies que están protegidas por la ley. Entonces, yo he tenido la suerte de trabajar con gente que conocía y sabía un montón sobre todo esto, y por suerte los he podido tocar y admirar de cerca muchísimas veces, y muchísimas más que lo haría. Esto me lleva irremediablemente a querer mostraros un pequeño fragmento de lo que fue mi experiencia con estos animales. Perdonadme por el tamaño de las fotos, y es que son tamaño Instagram cuando este aún era cuadrado. Continuemos. En América Central y en parte en América del Sur se han extendido infinidad de leyendas acerca de los murciélagos vampiros, que son los que se alimentan de sangre, desde tiempos ya precolombinos. De hecho, estos mitos sobre el hombre vampiro están mucho más extendidos allí de lo que están en Transilvania. Los quirópteros, igual que el resto de mamíferos, pueden llegar a alimentarse de una gran cantidad de dietas diferentes. A lo largo del globo existen muchas especies y cada una de ellas tiene dietas muy diferentes. Se pueden alimentar de insectos, artrópodos, polen, flores, frutas, hojas, carroña, sangre, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, aves, yo diría que casi todo ya está. Es decir, que al final lo podríamos resumir por insectívoros, frugívoros y polinívoros, carnívoros y piscívoros, y finalmente los hematófagos, que sería lo que nos interesa ahora mismo, los consumidores de sangre. Todo y la fama que se llevan, solo hay 3 especies en todo el globo que se alimenten de sangre. Y para la tranquilidad de todos los que me estéis mirando, se alimentan de sangre de ganado. El problema que conlleva el ataque de estos mamíferos es el mismo que nos producen los mosquitos a los humanos, es decir, la transmisión de enfermedades. Y para vuestra información, también, que me parece muy curioso, es que nada de clavar los uyales y chupar como si eso fuera una pajita en plan... No, lo que hacen es cortar con los colmillos, ras, y lo que hacen luego es lamer toda la sangre. Lo que pasa en su saliva es que tienen una capacidad anticoagulante que les favorece mucho para alimentarse durante largo rato de esta sangre y al final se coagula. De acuerdo, después de este paréntesis, decir que cuando los europeos descubrieron el continente americano y impusieron sus creencias y su cultura al pueblo indígena, aportaron el nombre de vampiro a estos animales basándose en las leyendas que ya existían en Europa. Pero recordemos que ya he dicho antes que antes de tiempos precolombinos ya existía creencias acerca de estos hombres murciélago, de estos hombres vampiro, antes de que tuvieran una influencia europea. De hecho, a lo largo de la historia ha habido muchísima obsesión con los beneficios de la sangre humana, desde el antiguo Egipto, Mesopotamia, Alemania, Polonia, Hungría, Guatemala, México, Honduras, Brasil. También lo podemos ver en la historia de la Odisea e incluso cuando tomas la Eucaristía, la sangre de Cristo. Pero al final el caso más famoso o el que conocemos todos más es el caso de los vampiros de Transilvania. Popularmente se decía que había espíritus malignos que tomaban la forma de lobos o murciélagos y que en atacar a una persona y morderla lo que hacía es que se volviera completamente loca y le entraran ganas de ir mordiendo por ahí a la gente como una posesa. Y bueno, a ver, la historia triste es que se morían al cabo de una semana. Pero bueno, lo más curioso que me parece a mí de esta historia es que existe una fuerte asociación con la rabia. O sea, todas estas leyendas podrían estar hablando de la enfermedad de la rabia, lo cual tendría muchísimo sentido. Aquí también hay una asociación entre vampiros y brujas, porque se supone que de entre todas las personas que podían acabar convertidas en vampiros están las brujas, obviamente, las personas que no se han bautizado, los que están excomulgados, los bastardos y algo raro de un séptimo hijo de padres que ya fueron los séptimos hijos o algo así. Lo cual me hace preguntarme si es al morir las brujas se convierten en vampiros,
¿O más bien es un doble identidad? En plan, bruja de día, vampiro de noche. De hecho, en algunas tribus de África se creía que las brujas utilizaban a los murciélagos para ir de un sitio para el otro. ¿Es tal la asociación de los murciélagos con las brujas o con la brujería que no solo se quedan todas estas asociaciones en el pasado, sino que incluso las tenemos hoy en día? En Marruecos hay cazadores furtivos que se dedican a matar y vender murciélagos para pócimas mágicas, y esto, claro, al final está poniendo en grave riesgo a poblaciones enteras de murciélagos que pueden incluso llegar a ser endémicas de la zona. Y esto, pues, evidentemente no hace falta que yo venga y diga aquí que está mal. Y ahora llegamos a mi parte preferida, y es que en Oriente los murciélagos significan cosas buenas, tales como la buena suerte, la virtud, la amistad, la nobleza, la salud. ¿Y qué me gustaría que os quedarais de todo esto? Pues realmente puede ser que os encanten los murciélagos o que os parezcan muy feos y os causen repulsión, pero me gustaría que entre todos hiciéramos, pues, algo más de conciencia por el mundo y simplemente eso. Que gracias por haberme acompañado un día más, que espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido, todas las preguntas que os he hecho, si os interesa una cosa, si os interesa la otra, así yo también me voy guiando por nuestras afinidades en común. Y que muchísimas gracias, que si os ha gustado le deis like, os suscribáis si realmente os gustaría seguir viendo mi contenido, y que si os he llegado al corazón, por favor me sigáis en Instagram, porque algún día me gustaría llevar mi sueño a la realidad y compartirlo con todos vosotros. Así que un fuerte beso y hasta otra.